Jae-shin le promete al príncipe que se quedará a su lado, pero pronto aparecen sus hermanos, ya que se le convocó en el más allá. Este se niega a irse y dejar solo a Lee Nok, pero Sorib, el asistente del príncipe, se dirige hacia ellos, y el de ojos rojos decide irse para evitar problemas, diciéndole al más bajo que volverá pronto y que lo espere, dejándolo con muchas preguntas y confundido. Cuando Jae-shin llega al más allá, se encuentra con mucha gente quejándose de que ha intervenido nuevamente en el libro de los nombres y exigiendo que se le castigue por eso, pero también hay personas de su lado, entendiendo su situación. Sin embargo, el de ojos rojos se mantuvo completamente en silencio mientras se le juzgaba, volviendo al mundo mortal tan rápido como pudo luego de que todo terminara. Su actitud dejó sorprendidos a quienes creían conocerlo, ya que, además, este pidió mantener su forma perruna a pesar de haber sido absuelto, porque el príncipe extrañaba a su cachorro. En donde se encuentra Lee Nok, ha pasado una semana desde que su amado se fue. El príncipe se encuentra anhelando su llegada cuando este aparece de repente, y el de ojos verdes se le lanza encima, abrazándolo, tirándolo al suelo y diciéndole que lo ha extrañado. Más tarde se encuentran en un momento más íntimo y el príncipe le pregunta al más alto sobre la herida de su pecho, ya que no ha podido recibir energía yin de él en estos días y creía que sin ella no podría sanar, pero ahora ve que se encuentra bien. Jae-shin se da cuenta de que a Lee Nok le preocupa que haya recibido energía de otra persona y le dice que no fue así, que solo recibe energía de él, por lo que aún no se ha curado del todo. También le dice que cuando la pierna del príncipe termine de curar, recibirá su energía, pero este le dice que se la dará en ese momento. El de ojos rojos no quiere que el más bajo se esfuerce mucho por su pierna, por lo que solo decide observarlo mientras este usa sus manos en sí mismo, pero pronto pierde la compostura y terminan haciéndolo igualmente. A la mañana siguiente, el príncipe ve dormir a su cachorro y se da cuenta de que todas las conversaciones que ha tenido con él, en realidad, han sido con Jae-shin. Al darse cuenta de esto, queda completamente avergonzado, por lo que intenta distraerse leyendo la correspondencia que ha llegado. Le extraña que ninguna carta sea de Kyung-jung, pero entonces el de ojos rojos despierta y, volviendo a su forma humana, abraza por detrás al príncipe, sonrojándolo aún más, ya que este nunca lo había visto en ese estado recién despertado. Pronto el príncipe le cuenta sobre lo que estaba pensando acerca de su amigo, pero el más alto se pone celoso. El de ojos verdes cree que su cambio de ánimo es porque aún le duele la herida, y este dice que sí, es así, pidiéndole que solo se preocupe por él y nadie más. Por otro lado, Kyung-jung recuerda el momento en el que se enteró de que estaban atacando al príncipe y montó un caballo para ir a ayudarlo, ya que si le ocurriera algo a Lee Nok, su posición se vería afectada, pero llegó justo en el momento en el que Jae-shin y el príncipe se besaban luego de confesar sus sentimientos. Ante esta imagen, Kyung-jung piensa que el heredero al trono es un degenerado y no duda en ir en busca de la reina Han. Ella se encuentra tratando mal a un sirviente hasta que confiesa haber visto al cachorro convertirse en humano, lo cual hace que ella saque en conclusión rápidamente quién es ese cachorro. Cuando Kyung-jung se reúne con ella, le dice que considera que el príncipe no es un aspirante adecuado para la corona real, mientras le pide que le permita aliarse con ella en contra de Lee Nok. El ayudante de la reina no confía en Kyung-jung, por lo que le cuestiona las decisiones que ha tomado, pero ella se le impone diciéndole que lleve ante ella a un hombre llamado Seo Eun. Por su lado, Jae-shin y Lee Nok siguen pasando momentos juntos, conociéndose más el uno al otro. El príncipe le pregunta cómo ha terminado en el cuerpo de un cachorro, y el más alto le cuenta que fue un castigo por haber alterado el libro de los nombres. Pero cuando el de ojos verdes intenta entender más a fondo, Jae-shin está a punto de explicarle la verdad, pero no lo hace, y sin embargo cambia de tema. Salen a dar un paseo por un mercado, disfrazándose para que no los reconozcan, probando comidas y jugando en apuestas callejeras. Lee Nok nunca había hecho algo así, pero está encantado. Desde lejos, un hombre viejo los observa, diciendo que por fin lo ha encontrado. En un momento, la pareja sale huyendo, ya que unos hombres de apuestas los intentaron estafar, pero Jae-shin lo evitó ganando de todas formas, quitándoles todo y haciéndolos enojar.
Cuando encuentran un buen escondite, el más alto utiliza algo de su poder para crear una distracción, dejando al príncipe totalmente encantado observando los destellos de poder. Más tarde se encuentran bebiendo en una taberna de Kisaens, pero Linnock trata de lidiar con sus celos debido a que se le insinúan a su amado constantemente. Cuando se encuentran volviendo a los aposentos del príncipe, charlan sobre esto, y Jae-shin se queda muy feliz, ya que pensaba que él era el único que estaba loco por el otro, pero los celos del más bajo le hicieron darse cuenta de que es mutuo. Por último, se desvían hacia una casa de baños para hacer el delicioso, ya que el de ojos rojos quería hacerlo allí. Lo hacen durante mucho rato y cuando terminan, el príncipe le pregunta al más alto cuándo comenzó a gustarle él, y para responderle, Jae-shin le cuenta una historia de cuando él era pequeño. Su padre es un rey del inframundo, pero su madre era una humana normal. El día que ella falleció, él no podía aceptarlo, pero ella le dijo que nunca lo olvidaría y que volverían a verse algún día. Jae-shin esperó ese día durante décadas y cuando ella reencarnó fue a verla, pero ese fue el día en el que aprendió que los humanos no conservan los recuerdos de sus vidas pasadas. Luego de esto, la idea que él tuvo de los humanos era que son tan frágiles y defectuosos que es imposible desarrollar un vínculo con ellos. Pero no imaginaba que el príncipe fuera a ser la excepción. Al principio no entendía por qué aquello que solía conquistar a otros humanos parecía no afectarle a Linnock, pero esto solo hizo que no pudiera dejar de pensar en él, llevándolo a ahora incluso a hacer cosas por él que nunca había hecho por nadie. A la mañana siguiente, el príncipe recuerda una charla que tuvo en la noche con Jae-shin, el cual le explicó que la reina puede invocar espíritus y que actúa junto a un espíritu maligno. Ahora, mientras desayuna con el más alto, entiende que la reina invocó a 3 espíritus: la novia, el hambriento y el niño. La novia fue enviada al más allá por Jae-shin, y sobre el hambriento, unos espíritus encontraron una pista la cual le gustaría que vayan a corroborar juntos. En ese momento, el ayudante del príncipe se une a ellos y le cuentan que Jae-shin fue quien salvó al príncipe cuando fue atacado. Charlaron durante un tiempo y decidieron que la pareja investigará el pasado de la reina. Es así como, luego de despedirse de Sori, emprenden camino a una aldea. En el trayecto, el de ojos rojos le pide al príncipe que ahora él le cuente cuándo le ha comenzado a gustar. Este le dice que no sabe en qué momento fue, pero recuerda la satisfacción que sintió la primera vez que lo regañó, ya que de pequeño le habían enseñado a no mostrar sus verdaderos sentimientos, pero con él no logra ocultarlos. Lo hizo experimentar muchas cosas y sensaciones nuevas. Además, por su insistencia y la forma en la que se preocupaba por él, terminó cautivándolo. A pesar de ser un humano frágil que probablemente olvide todo un día, aún así, no renunciaría nunca al tiempo que han pasado juntos, ya que lo hace sentir vivo. Al llegar a la aldea, ayudan a los campesinos y a cambio reciben información sobre una casa embrujada en la zona, donde una vez un hombre llamado Yong-dal fue en busca de ayuda pidiendo que salvaran a su familia. Cuando llegaron a la casa, no quedaba nadie con vida. Resulta que ese día, el hombre había conseguido comida para su familia, pero no sabía que la comida estaría envenenada. Sin duda, ese acto fue orquestado por la reina, por lo que deciden ir a visitar la casa embrujada para investigar más. Deciden que el príncipe debe entrar solo, ya que si Jae-shin se acerca, el fantasma de la casa desaparecerá. Así que tras muchas advertencias de seguridad, el más alto deja ir a Linnock. Una vez dentro de la espeluznante casa, el príncipe se encuentra con un horrible fantasma que llama constantemente a Yong-dal, mientras el de ojos rojos, preocupado, llama desesperadamente a Linnock desde afuera. Este le avisa que se encuentra bien y le pide al fantasma algo que su esposo, Yong-dal, atesoraba con todo el corazón, y este le entrega un tazón. Luego de eso, el príncipe sale de la casa a salvo. Pocos días después, el príncipe es convocado por el rey nuevamente al palacio, puesto que sus aposentos ya están listos para que vuelva.
se reencuentran con Sorip, el cual les cuenta que un hombre con una cicatriz de quemadura en el rostro ha sido visto llevando unos niños con él. Ante esto, el príncipe recuerda que un hombre con las mismas características había sido visto fuera de la casa embrujada, por lo que inmediatamente pide a su asistente que investigue qué ocurrió con esos niños. Por otro lado, el hombre con la mitad del rostro quemado le informa a la reina que ha conseguido los 9 niños que pidió. Ella dice que son para esperar al príncipe con un regalo, pero el asistente cree que este no aceptaría un regalo de ella, haciéndola molestar. Igualmente, le informa que no será ella quien se lo entregue. Kyung-joon se encuentra esperando la llegada del príncipe, ya que la reina le pidió que vigile a su cachorro, haciéndolo dudar de si apoyar a la reina fue la decisión correcta, pero igualmente lo hace. Cuando Lee-nok llega junto a Jae-shin y Sorip, este ya sospecha que su amigo no está más de su lado, pero de todas formas le dice que ansía ponerse al día con él. El de ojos rojos le entrega al fantasma hambriento el tazón que su amada le dio al príncipe, y este, con sed de venganza, le dice dónde están sus restos para que pueda hacer rebotar el hechizo en la reina Han. Por su lado, la reina planea hacer que los niños peleen entre ellos para que solo quede el más fuerte. Es entonces cuando comienza a toser de color rojo por el rebote del hechizo y es llevada a sus aposentos para reposar. Su pequeño hijo le lleva comida, pero ella es completamente grosera con él, echándolo y diciendo que si hubiera sabido lo odioso que sería, nunca lo habría dado a luz, seguido de otras muchas barbaridades que parecen delirantes, mientras el niño podía escuchar sus palabras perfectamente. Esa noche Jae-shin se encuentra con sus hermanos, pero Lee-nok se preocupa porque está tardando mucho, por lo que sale fuera a buscarlo. Cuando lo hace, se encuentra con su amado y sus hermanos, los cuales son muy amables con él. Estos se sorprenden cuando ven a su pequeño hermano cuidar y elogiar al príncipe, y cuando escuchan a este tratar informalmente a Jae-shin, debido a la diferencia de edad que en realidad hay entre ellos, es algo cómico y fuera de lo común. Terminan entrando en la residencia del príncipe para charlar, debido a lo interesado que éste se encontraba por escuchar más de su amado por parte de sus hermanos. Cuando se van a retirar, le informan al más alto que pronto será convocado en el inframundo, pero este se niega a ir por si la reina Han decide hacer un movimiento pronto. Lee-nok intenta convencerlo de ir, pero no lo logra, y la conversación termina tomando un rumbo más íntimo, así que terminan haciendo el delicioso. Al día siguiente, mientras el príncipe se encuentra en una reunión, Jae-shin es convocado oficialmente al más allá por su padre, quien dice tener que contarle algo sobre Lee-nok, por lo que el de ojos rojos le informa al príncipe que se irá, pero que dejará a alguien cuidándolo constantemente, refiriéndose a Yeon. Además, el príncipe le pide uno de sus pendientes como talismán. Cuando Jae-shin llega al inframundo, esta vez se escuchan muchos halagos por sus actos en el mundo mortal, y se cree que se le darán un puesto en el gobierno de allí. Pero cuando se encuentra con su padre, este le cuenta de la vez que Lee-nok fue llevado al más allá por equivocación cuando era pequeño, y le cuenta que ellos se encontraron en ese momento. Al parecer, Jae-shin ha salpicado sin querer al príncipe con agua del río que se cruza para llegar al inframundo, y esto ha influenciado en su capacidad para ver fantasmas. Ante esta información, el de ojos rojos se siente tremendamente culpable. Cuando Kyung-joon logra reunirse con el príncipe, le entrega un pincel que la reina ha enviado para él, pero por supuesto, esta información no se la dice a Lee-nok. Esa noche, Yeon, que se encuentra custodiando al príncipe en nombre de Jae-shin, siente una energía extraña y pronto descubre que se trata de un espíritu maligno muy fuerte, el cual logra pasar por encima de Yeon y alcanzar los aposentos de Lee-nok. El espíritu ataca al príncipe, pero el pendiente de Jae-shin que éste lleva consigo lo protege y logra salir huyendo. El espíritu es el niño sobreviviente de los 9 que la reina tenía encerrados, por lo que su resentimiento lo volvió muy fuerte. Jae-shin llega a los aposentos del más bajo y encuentra el pincel. Acto seguido sale corriendo en busca de su amado, el cual se encuentra acurrucado, escondido en algún rincón del palacio, mientras el fantasma lo acecha muy de cerca. En el momento en el que lo encuentra, parece que va a atacarlo nuevamente, pero el de ojos rojos aparece alejándolo de su amado y dándole el pincel.
Luego intenta calmar a Lee Nok, el cual se encuentra en shock por el miedo, y en el momento en el que el más alto ve el rostro de su amado, todo el arrepentimiento le cae encima por haber llegado tarde. Pero pronto el príncipe vuelve a la normalidad, abrazándolo y besándolo, diciéndole que antes su pendiente lo ha salvado, y que es suficiente con que haya llegado. Tienen un momento de pasión, mientras Jae-shin le promete a su amado que a partir de ese momento hará todo lo que él le pida, y le dice que es suyo. En ese momento, el de ojos rojos se dio cuenta de que su plan de llevarse a Lee Nok con él al inframundo era una equivocación, ya que en realidad es él quien debe estar donde sea que esté Lee Nok. A la mañana siguiente, Jae-shin sale decidido a desvivir a la reina y a todo aquel que le haya querido hacer daño a su amado, pero Yeom logra hacerlo cambiar de parecer. Entonces se dirige a investigar sobre el último fantasma, el niño. Este le da una explicación de lo último que recuerda de su vida, y todo indica a que sus últimos momentos fueron en un pozo de agua. Jae-shin también encuentra el objeto más preciado del niño, el cual era un libro que Han le había regalado cuando ambos eran pequeños. Debido a que el niño podía ver fantasmas, Han fue la única que se acercó a él, pero no fue con las buenas intenciones que aparentaba. Aún así, el niño se enamoró, y el día que la chica le pidió que buscara una horquilla que se le había caído en el pozo, no dudó en meterse a buscarla, sin saber que los verdaderos planes de ella eran dejarlo encerrado allí. Jae-shin le ofrece venganza, como a los 8 fantasmas, pero esa pequeña alma noble no quiere vengarse. El príncipe va a visitar a la reina para disimular, pero debido a su mal estado, no está recibiendo visitas. Igualmente se encuentra con el hijo de ella, el cual está completamente aterrado y busca la ayuda de Lee Nok diciéndole que su madre da miedo. El de ojos verdes charla sobre esta situación con Jae-shin, el cual dice que el niño está absorbiendo toda la mala suerte de su madre, ya que ella lo está usando como un escudo. Mientras buscan los restos del niño fantasma, se encuentran con un hombre con la mitad del rostro quemado. Es el hombre que trabaja para la reina. El hombre apareció al escuchar el nombre del niño, Kanga. Resulta que este hombre estaba enamorado del niño cuando ambos eran pequeños y no tenía idea de que la partida de Kanga no había sido un accidente. Este hombre decide revelar la ubicación de los restos del niño, ya que él sí quiere venganza, y además también entrega un documento con todos los nombres de los traidores que se encuentran del lado de la reina. Con esta información, el príncipe llama al padre de Kyung-jung y le cuenta lo que le ha hecho su hijo, para que le transmita un mensaje a este. Cuando el hombre se reúne con su hijo, lo reprende, ya que ha cometido traición, y le transmite el mensaje del príncipe, el cual es que si abandona la ciudad y no regresa jamás, le quitará los cargos de traición. Pero Kyung-jung se niega a dar marcha atrás y se dirige al palacio de la reina. La reina está sufriendo el ataque rebote del tercer hechizo cuando el hombre llega a su palacio, pero ella se encuentra completamente fuera de sí y se lanza sobre Kyung-jung para beber de su líquido vital. Una vez hecho se recupera visiblemente, pero lo que ella necesita es el cuerpo del príncipe, ya que desde su punto de vista es el más sucio y repugnante que hay. Mientras tanto, Lee Nok y Jae-shin se escabullen dentro del palacio de la reina, preocupados por el pequeño hijo de ella. Llegan justo cuando la reina está a punto de devorar al niño. El más alto se enfrenta a ella, mientras el de ojos verdes, luego de superar el shock de ver el cuerpo de su amigo en el suelo sin vida, corre a proteger al niño. La reina cuenta cómo el haberse sentido juzgada de pequeña hizo que un resentimiento creciera en ella, y fue así como el espíritu maldito llegó a ella, ofreciéndole un poder inimaginable a cambio de usar su cuerpo como huésped. Su meta era vengarse de la anterior reina, la madre de Lee Nok, pero como no pudo hacerlo, decidió desquitarse con el príncipe. Luego de contar esto, ella corre directamente hacia Lee Nok, pero justo en ese momento, Jae-shin le dice que se tire al suelo y aparece Yeom, enfrentando a la reina. La pareja aprovecha para escabullirse y huir con el niño mientras Yeom, que en su vida como humana fue una chamán, realiza un exorcismo enorme que salió a la perfección. El incidente ocurrido esa noche en el palacio de la reina conmocionó a toda la corte, y la escena de los cuerpos esparcidos junto a la apariencia grotesca de la reina fue muy difícil de digerir.
El príncipe Linok fue el principal responsable de esclarecer los crímenes y salvar al hijo de la reina, llevando a la destitución y expulsión de muchos funcionarios traidores, incluida, por supuesto, la reina. A pesar de las peticiones del príncipe para no tomar el trono aún, debido a que no se consideraba apto a sí mismo, el rey decidió abdicar y suceder el trono a Linok por el bien del futuro del país. Una noche el príncipe decide ir a visitar a la antigua reina en el calabozo, y Hae-shin lo espera preocupado afuera. Ella no hace más que intentar inculcarle dudas a Linok sobre la razón por la que el de ojos rojos está a su lado, pero él se mantiene sereno. Una vez que se retira, la antigua reina se ve realmente devastada y afectada por sus dolorosos recuerdos. Sin embargo, el príncipe sale y le pide a Jae-shin que le explique por qué intentó ganar su corazón en un principio. Ante esto, el más alto se pone muy nervioso. Intenta explicar, pero antes de poder hacerlo, Linok lo abraza, diciéndole que en realidad no importa y que lo ama. Aún así, Hae-shin le explica todo, derramando todos sus sentimientos amorosos al final, y no tardan en terminar teniendo intimidad, ya sin ningún secreto, habiendo expresado todo lo que siente cada uno. A la mañana siguiente, la reina se desvivió a sí misma, y solo falta un día para la ceremonia de coronación de Linok. Este se encuentra nervioso, preguntándose si logrará hacerlo bien, pero a su lado tiene a Jae-shin, apoyándolo y dándole fuerzas. Como último deseo, antes de convertirse en rey, el de ojos verdes le pide a su amado que lo lleve a dar un paseo en el mercado, como hicieron hace un tiempo, ya que de esa forma se sintió simplemente él mismo pasando un lindo momento con quien ama. Por supuesto, esta vez no pudo liberarse de sus guardias, pero Jae-shin lo toma de la mano y sale corriendo con él, ambos riendo como niños haciendo travesuras para huir de sus propios guardias. Beben en una pequeña taberna escondida y charlan de futuros lugares a donde podrían ir juntos. El príncipe le compra nuevos pendientes a Jae-shin y vuelven a esconderse para que Linok pueda colocárselos. El más bajo expresa que se siente esperanzado y vivo gracias a tener al más alto junto a él, y eso los lleva a querer arriesgarse a subir de tono las cosas, por más que estén apenas escondidos en un lugar público. Pero justo en ese momento Hae-shin ve a dos personas del más allá, por lo que va a ver qué ocurre, diciéndole al príncipe que se quede donde está. Justo en ese momento, el tiempo parece ralentizarse y aparece un anciano, el mismo anciano que hace un tiempo apostó con Jae-shin y le ganó, pero eso le costó la vida de su hija. El anciano se acerca a Linok y le clava un arma afilada, mientras le pregunta al más alto si ahora entiende lo que se siente al perder una vida tan joven y llena de fuerza, y el sentimiento de perder ante tus ojos a alguien que amas. Jae-shin corre desesperado hacia su amado y, mientras el anciano se ríe como loco, los guardias que los buscaban también se apresuran hacia ellos. Linok cae en brazos de su amado. Las parcas se acercan diciendo que nadie puede detener la llamada del inframundo, mientras el de ojos rojos intenta ahuyentarlos desesperado. En ese momento, el príncipe acaricia temblorosamente el rostro de su amado y con una expresión calmada le dice que está bien, que está feliz de que lo vayan a llevar a ese lugar, el inframundo. Así lo podrá encontrar allí. Hae-shin, completamente desconsolado, no deja de llamar su nombre a gritos, pero aún así, la mano del príncipe cae inerte y sin vida. Únete como miembro del canal y desbloquea beneficios increíbles. Tendrás insignias de fidelidad, emojis exclusivos, menciones especiales y acceso anticipado a nuevos videos. Haz clic en unirme y sé parte de esta comunidad. Gracias por tu apoyo. No dudes en unirte a mi canal de WhatsApp para saber cuando suba videos, tenga anuncios importantes o para participar en encuestas. También sígueme en mis cuentas de Instagram y Twitter para ver contenido extra. Una mención especial a los miembros del canal: Taeju Simp, Yeonju Omi, Ricardo Cortés, Jack y Perú, 123 Merrit Historias, Marely Bolaños, Job Aviles Rojas, Ariela Cruz, Fragon, Ana Victoria Vargas Saldaña, Ana Corozo, Wendy Fierro, Ángel Hernández García,
Juanca, González Pérez Ana Rosa, Coco09, Alexandra, Ana Carolina Carol, Benja 2012X, Juliana Torres, Bonnie 13, Marcus Peralta, Diana Pérez, Tamara Cáceres, Pistacho, Moonshadow, Norma Sánchez, Nando S. Vita. Saluditos a las siguientes personitas por comentar primero.